la mayoría de los estudiosos de la historia del periodismo, que está Paco, consideran que el crimen de la calle de Fuencarral, que ocurrió en 1888 en Madrid, marcó un antes y un después en la historia de que los periodistas afrontáramos o contáramos la información de sucesos, ¿no? Este crimen, un día, una noche, apareció una rica viuda de Madrid, tenía 50 años, era viuda, rica, y apareció en su domicilio acuchillada y quemada. Los investigadores cogieron como principal sospechosa del crimen a una criada, que estaba en una habitación al lado, que estaba completamente desmayada, aunque junto al cadáver estaba la camisa ensangrentada con las iniciales del hijo. Desde aquel momento empezó una investigación y la cual se fue enredando, puesto que la criada dio hasta 20 versiones diferentes de lo que había ocurrido. Durante las mismas se estableció una conexión entre la criada, la hija y el dueño de la prisión. Por cierto, la noche del asesinato se constató que el hijo de la viuda no había dormido en la prisión, y aquello propició que en los periódicos hubiera una gran especulación sobre lo que había ido a ocurrir. Sé que nuestros compañeros entonces iniciaron una carrera desaforada por contar testimonios de personas que sabían de buena mano cómo iban las investigaciones, supuestos testigos, con lo cual se empezó a crear un nuevo estilo de contar las noticias, que fue el sensacionalismo, ¿no? Y esa nueva forma de contar las noticias, pues la verdad es que a la gente le gustaba, ¿no? Porque cada día en las puertas de los talleres de los principales diarios de Madrid se agolpaba la muchedumbre esperando recoger aquellos periódicos contando las últimas noticias. En cierto modo, los periódicos lo que estaban haciendo en ese momento era recoger una tradición española muy frecuente, que era la de aquellos ciegos que iban recorriendo nuestra España con los pliegos y las aleluyas, que iban contando los crímenes y los sucesos más horrorosos que habían ocurrido por todo el país, ¿no? Pues los periódicos, en aquel final del siglo XIX, se arrogaron para sí el ser los portadores de aquellos males, de aquellos crímenes, y poco a poco, y a pesar de que el 70% de la población española en aquel entonces era analfabeta, los periódicos se convirtieron en la principal forma de contar los sucesos. Esta moda pues también llegó a Toledo, ¿no? En aquel principios del siglo XX, en la ciudad de Toledo, están registrados entre 1900 y 1936, hay registradas más de 130 cabeceras diferentes, que las había de todo tipo, eran católicas, republicanas, carlistas, liberales, muchas de ellas estaban simplemente a lo mejor al servicio del político de turno, que las creaba durante un tiempo a unas próximas elecciones y luego desaparecían, ¿no? Desde hace un año, como comentaba Paco en la primera intervención, yo estoy publicando en el suplemento cultural Artes y Letras Castilla-La Mancha del diario ABC una serie de artículos bajo el título de Esbozos para una crónica negra de antaño, en la que voy recogiendo algunos de estos sucesos acaecidos en la provincia, en Toledo ciudad y en los pueblos, intentando por una parte recuperar aquella parte de la historia y por otra rendir un homenaje a aquellos compañeros nuestros, a aquellos periodistas que prácticamente muchas veces de lo que era un simple sucedido tenían que llenar una página inmensa del periódico y le echaban mucha imaginación y mucha literatura a cuanto escribían, ¿no? Para situarnos, al comenzar el siglo XX, la ciudad de Toledo tenía poco más de 23.000 habitantes, la vida social fluctuaba en torno a lo que es Zocodover, donde estaban los principales cafés, las principales tertulias, los casinos, y luego estaban los barrios populares, había esa dicotomía, ¿no? Los temas de los que se hablaban, pues era de las dificultades que tenía siempre la ciudad desde hace siglos para tener agua, la falta de trabajo, la cantidad de pobres y menesterosos que andaban por las calles, las presencias extravagantes de los primeros turistas que venían por aquí preguntando por unos cuadros de un pintor que nadie sabía pronunciar, Domenico Totocopoulos, aquí nadie sabía qué pronunciar aquellas palabras, ¿no? Y entonces, frente al orgullo de aquella burguesía local, pues se empezaba a contraponer el incipiente auge de los movimientos asociativos obreros, y había dos contrapuntos importantes, que eran el ejército y la iglesia. El cardenal de aquella época, la principal figura eclesiástica, era el cardenal Cireco María Sancha, que había venido a Toledo en 1898, que había entrado en la ciudad como arzobispo primado de España y patriarca de las Indias occidentales, tenía un currículum impresionante, leído impresionante, porque él era capellán mayor de Su Majestad Alfonso XIII, luego de años después oficiaría su matrimonio y bautizaría a sus hijos, ostentaba entre otros cargos el de vicario general de los ejércitos, comisario general apostólico de la Santa Cruzada, caballero de la Real y Distinguida Orden Carlos III, Gran Cruz de Isabel la Católica, era senador por la provincia eclesiástica de Toledo y también llegó a ser hijo adoptivo de la capital. Pero a pesar de este impresionante currículum, todo ello no impidió que en el año 1906 Emilio San Pedro Vienes, que fue uno de los estafadores más famosos de la época, pues viniera a Toledo y le diera un sablazo. Este timador había nacido en La Habana,
se había criado en Gibraltar, había trabajado en la marina mercante, y cuando estaba en la marina mercante le dijeron que tenía un gran parecido con un príncipe inglés, con Alejandro Alberto de Battenberg. Dejó de trabajar luego en la marina mercante y empezó a frecuentar los ambientes del AMPA y de la delincuencia en Madrid. Entonces, en estas estaba cuando se anunció que el rey Alfonso XIII se iba a casar con María Victoria Eugenia de Battenberg, que era hermana de este príncipe, y con lo cual él y sus compinches dijeron, bueno, si se van a casar dentro de unos meses, se presupone que aquí a España van a venir gente de su séquito, pues vamos a hacernos pasar por ellos. Y así, en los primeros días de 1906, haciéndose pasar por el hermano de la futura reina de España, fue recorriendo España, fue recorriendo las ciudades españolas, suplantando la personalidad del príncipe y dando sablazos a quien se les ponían por el medio. Se cuenta, dice la leyenda, que se les rendían honores militares, que se alojaban en los mejores hoteles del momento, que bebían el mejor champán, que entregaban generosas limosnas y de paso procuraban llevarse lo crudo lo que bien podían. Y así llegaron a Toledo, se entrevistaron con el coercición, se presentaron ante el coronel de la Guardia Civil, tuvieron un encuentro con el alcalde y el cardenal les recibió, comieron con él en el Palacio Arzobispal. En el transcurso de la comida, el timador le comentó que iba a seguir camino hacia Ciudad Real, pero que no encontraba un lugar donde cambiar un fajo de libras esterlinas que les mostró al prelado. Mire, no encuentro aquí en Toledo donde cambiar libras esterlinas y no tengo pesetas para continuar el viaje. Y entonces el cardenal le ofreció una cantidad de dinero. De momento se quedó en una pequeña cantidad de dinero. Sin embargo, para fatalidad de San Pedro, en esos pocos días después, el verdadero príncipe Alberto de Battenberg llegó a Gibraltar con unas maniobras militares y entonces el tinglado de la estafa empezó a tambalearse. Pocos días después, Emilio fue detenido en Reus y una vez que conoció la retención, aquí en Toledo los periodistas empezaron a hilar que posiblemente el timador detenido en Cataluña, de que hablaban los periódicos nacionales, hubiera sido el militar inglés que unos días antes había estado en Toledo. Y así fue como se dio a conocer la estafa que había ocurrido en el Palacio Arzobispal. La verdad es que nunca se conoció cuál fue la cantidad real que le había estafado a Sancha, porque aunque aquí en su momento los periódicos cifraron la cantidad de 500 pesetas, Emilio San Pedro siempre alardeó durante toda su vida de esta estafa y cada vez que hablaba decía una cantidad desorbitada, hasta llegó a decir que había pasado hasta las 40.000 pesetas. Perdón. El universo clerical de la ciudad de Toledo, pues la verdad es que siempre ha inspirado a muchos de los escritores que han hecho novelas sobre esta ciudad, desde Galdós, Auravalle, o el propio Vasco Ibáñez, ¿no? Y la verdad es que sus textos son muy mordaces sobre la iglesia toledana y los clérigos toledanos, ¿no? Y ahora voy a relatar un suceso que seguramente ellos hubieran disfrutado mucho pudiéndolo recrear literariamente, ¿no? Una tarde, en un comercio de la calle del Comercio, se presentó un canónigo, un beneficiado de la catedral, Luis García Neira, que era también capellán de las Hermanas Terciarias, y le contó a su propietario que estaba resentido con otro compañero de la catedral por motivo de una disputa que habían tenido jugando a las cartas, al juego de las 7:30. Cuando estaban en esa discusión, apareció el segundo aludido, y sin mediar palabra le dijo, que qué era lo que iba diciendo por ahí de él, por toda la ciudad. Y antes de que éste le respondiera, le pegó un puñetazo y lo tiró al suelo, y salió corriendo. El agresor, además de beneficiado de la catedral, era también capellán de los marqueses de Urquijo, salió corriendo del comercio, el agredido marchó a su casa y a las pocas horas falleció en su casa del golpe, ¿no? Pasadas las 12 de la noche, el autor del puñetazo fue detenido, fue ingresado en la cárcel, en una celda de pago. Curiosamente, la cárcel provincial estaba entonces en el convento de Gilito, donde están las cortes regionales. No sé si en el paseo que habéis hecho esta mañana habéis pasado por allí cercana. Y la verdad es que aquel suceso causó una gran impresión, no solamente en Toledo, sino también fuera de la ciudad. De hecho, hubo prensa nacional que se refirieron y lo recogieron. Uno de ellos fue un semanario que había en Madrid, se llamaba Las Ocurrencias, que publicó este gracioso grabado, en el que vemos como un sacerdote, como uno le está pegando un puñetazo al otro, y la cosa llegó hasta el Socialista. En las páginas del Socialista se publicó otra viñeta y una información que decía: un cura mata a otro cura, una cosa impresionante. La verdad es que mientras estaba en prisión, el agresor, en vez de mostrar arrepentimiento, escribió una carta que remitió a los periódicos, y en ella se quejaba de que fundamentalmente su antiguo compañero había ido por todas las dependencias del Palacio Arzobispal contando chismes de él,
y por todos los comercios y a quien se encontraba por la calle diciéndole las pendencias que habían tenido y que más o menos era un tramposo cuando estaban jugando a las 7:30. Lo sorprendente de aquel relato es que, aparte de mostrar muy tibiamente el arrepentimiento, justificaba su actitud, ¿no? Y decía, ante lo que estaba ocurriendo, decidí poner coto amistoso y terminar en paz el desgraciado proceder, pidiendo lo que todo hombre honrado está en obligación de pedir y exigir, esto es, explicaciones claras y terminantes, obteniendo por contestación inmediata y brusca el más solemne desprecio, junto con la actitud hostil y agresiva hacia mi persona, en vista de lo cual, y defendiendo con el medio más adecuado, y abre un paréntesis, las manos, lo único sano que de mí quedaba libre de las atrocidades del adversario, igual el paréntesis, mi cuerpo, correspondía a su hostilidad con un pequeño empujón que, envuelto en mi manteo, proporcioné en recompensa y como contestación noble a tanta y tan grandes ofensas recibidas. Antes, los compañeros que hablaban antes nos enseñaban la sala capitular de la catedral, nos hablaban de la importancia de la Iglesia. Y había de los pecados que había allí, ¿no? Yo voy a tocar ahora otro suceso, también protagonizado por un estamento de la Iglesia, que la verdad yo no me atrevo a calificar si cómico, trágico, como qué. Yo se lo voy a leer tal cual, sale en los periódicos, y ustedes luego lo comentan. Se llama Vaya pájaro. Ocurrió en mayo de 1930. Y dice, en la parroquia de San Nicolás se celebró la novena acostumbrada a la Virgen de los Dolores. Para ayuda del culto se estableció la consabida rifita, y entre los objetos rifados hubo un canario flauta con su correspondiente jaula. Efectuado el sorteo y transcurrido el tiempo estipulado, no se presentó el agraciado a recoger el pájaro, por lo cual quedó depositado el volátil en casa del cura párroco, por considerarle persona de más solvencia moral y material hasta que la cofradía acordase lo más pertinente al caso. Reunidos los cofrades, decidieron adjudicar el canario a uno de ellos, previo pago de 45 pesetas. Pero al ir a reclamárselo al cura, éste se negó a entregarlo, aduciendo su mejor derecho para quedarse con el animalito que, confiado y contento, alegraba la casa parroquial con sus armoniosos gorjeos. Se le hizo saber al reverendo padre que había quien pagaba 45 pesetas, pero se le concedió la preferencia de adquisición en el mismo precio que se le había señalado al cofrade. Entonces, renunció a los rítmicos cánticos de la infeliz avecilla, pero exigió que se elaborara el importe de la manutención durante los días que lo tuvo depositado. Los cofrades transigieron y abonaron el importe del recibo, que ascendía a 25 pesetas, imagínense, 25 pesetas de alpiste, lo que debía de cundir en el año 30, o sea que el pájaro vivió en casa del cura como un ídem, evidentemente, menos mal que habían sorteado un pájaro y no habían sorteado un cordero o un lechón. Sigamos. Abonado el precio de tan espléndido hospedaje, se presentaron los cofrades en casa del cura a recoger el pájaro, pero se encontraron con el pájaro estrangulado dentro de la jaula y está completamente aplastada. No queremos hacer por nuestra cuenta el más leve comentario. Ustedes tienen la oportunidad de hacerlo ahora. Bien. Como periodista, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención al tratar la prensa de esta época es la familiaridad y la normalidad con lo que se hablaba de sucesos acaecidos en casas de prostitución de la ciudad. O sea, era cotidiana, y se hablaba de ellas, se decía en la casa de la fulanita, en casa de la menganita, se daba el nombre de las pupilas que trabajaban allí, era totalmente normal, ¿no? A este respecto, el escritor Francisco Navarro de Lerma, quien había vivido en Toledo a finales del siglo XIX, remitió una carta a su amigo Ángel Ganivet, al poco de llegar a Toledo, diciéndole que, acompañado de un cicerone competente, se proponía visitar todos los lupanares de esta ciudad, desde los frecuentados por el cabildo y personas finas, hasta los del uso de la soldadesca desenfrenada. Y añadía, la carta estaba firmada en 1891, y añadía, la experiencia y los viajes me han enseñado que sin conocer esto no puede tenerse idea del alcance filosófico-moral de una población, así como de sus gustos y sus inclinaciones. Y la verdad es que además de los gustos y las inclinaciones, pues en aquellas informaciones se ponían también de manifiesto pues, los bajos instintos, las venganzas, las pendencias, las cuchilladas, las broncas que se ocurrían. Generalmente solventaba todo con una visita a la casa de socorro, pero algunas otras veces iba algo más allá, ¿no? Y este más allá pues, se refleja también en el sentido moral de la ciudad. En un periódico de 1916 se decía que en la redacción del mismo se han presentado varios vecinos de la calle del Locum,
La mayoría de estas casas de prostitución estaban de la zona del Alcázar hacia el río, la zona de San Miguel, la plaza de San Justo, por allí, ¿no? Dice, se nos han presentado varios vecinos de la calle del Locum en demanda de que hagamos pública su protesta contra la existencia en aquella calle de un establecimiento de prostitución, cuyas expansiones y libertinajes se exteriorizan a todas horas, estando privados de asomarse a las ventanas de sus particulares domicilios, en evitación de presenciar escenas poco edificantes y poco en armonía con la moral y las buenas costumbres. En otras ocasiones las advertencias eran mucho más sutiles, ¿no? Como en 1908, en un periódico que se llamaba La Aurora, se da cuenta de que un inspector de higiene ha detenido una noche a 4 criadas que entraban en una de estas casas, ¿no? Y entonces sugería, el redactor de la información, que las amas de casa de Toledo que tasaran bien el tiempo que empleaban sus criadas en ir a la compra, sobre todo por la noche. Tengan ustedes cuidado que a lo mejor les dicen que están en el mercado y están en otro sitio, ¿no? Pero la verdad es que no siempre los incidentes eran distintos, bueno, también había accidentes trágicos, ¿no? En 1905, en las puertas de una de estas casas de lenocinio, se produjo el asesinato de un cabo de la academia, de un cabo de la zona de reclutamiento, que fue apuñalado por unos hermanos, los hermanos Manuel y Gregorio Galán del Verbo, que eran conocidos como los pajeros. Él había estado con una de las chicas de esta casa, luego estaba tomándose un vino o algo en una taberna de al lado, en la taberna del Botijo. Estando en la taberna se formó una trifulca entre parroquianos y clientes, él intentó mediar, y entonces dos de ellos, estos dos hermanos, uno le cogió por la espalda y otro le apuñaló. Entre ellos ha habido unos días antes una pendencia por las cercanías del valle, y aquella fue la forma de saltarla, ¿no? Cuando se estaba realizando el juicio, un periodista, un principal periodista de la ciudad, Federico Lafuente, pues publicó algo que por primera vez en Toledo nadie había hecho, que fue publicar la foto esto era una foto anterior, me refería esta es la Cuesta de San Miguel, por aquí andaba alguno de los prostíbulos, esta es una de las noticias, dice las rabiosas, y da cuenta de que han peleado dos chicas de una de estas casas, ¿no? Bueno, pues estos son los pajeros. Hasta ahora en la provincia de Toledo, ningún periódico se había publicado la foto de los incausados en un juicio, ¿no? Pues Federico Lafuente consiguió en 1906-1907 publicarla. Cuando se hizo el juicio, finalizó condenando a pena de muerte a uno de ellos, el que había matado, que es este del medio. Este era su otro hermano mayor, y este un cómplice que fue el que luego escondió el puñal, la navaja. Tras condenarlo a muerte, la ciudad de Toledo se movilizó, pues desde hacía un tiempo, cada vez que había una condena de muerte, en la ciudad se procuraba que no se ejecutara a nadie. Entonces el ayuntamiento, las fuerzas vivas se movilizaban. Entonces, a través del alcalde, José Venegas, hicieron llegar un escrito a Alfonso XIII, pidiéndole que el preso fuese indultado. Ellos no juzgaban que la gravedad o no de los hechos, sino simplemente que consideraban que una ciudad como Toledo no estaba a la altura de lo que se representaba, que pudiera levantar un patíbulo y ejecutar a nadie, ¿no? Bueno, pues al final Gregorio fue conmutada su pena por la de cadena perpetua y fue trasladado al penal de Figueras. Y allí, 12 años después, se fugó junto a otro recluso que se había ennoviado con la hija del director de la prisión, y aprovechando una entrada y salida en un coche de la misma, pues se escaparon. Y claro, como el asesino siempre vuelve dos veces al lugar del crimen, pues la Guardia Civil pensó que podía estar en Toledo. Y a los pocos días, pues efectivamente lo detuvieron. ¿Y dónde lo detuvieron? Pues otra vez en una casa de prostitución, en la misma cercanía donde había ocurrido la primera sentencia, ¿no? Esta petición del pajero, como antes les decía, pues era frecuente, ¿no? Sin duda alguna, la petición de indulto más importante que hubo en la ciudad de Toledo fue en 1918 para Pascasio Ruiz. Pascasio Ruiz había sido sacristán de la localidad de Huecas, y una noche había acuchillado a su mujer, había un montón de puñaladas, como 50 y tantas, 60 puñaladas, que era la maestra del pueblo. Fue condenado aquí a muerte, y días antes de ejecutarse la sentencia, pues la ciudad se movilizó, el ayuntamiento promovió una manifestación ciudadana, fueron a Madrid, aquí tenemos ahora una foto de aquella petición de indulto, fueron a Madrid a pedir que lo indultaran, se entrevistaron con Antonio Maura, y Antonio Maura dijo, mire, lo hemos estado mirando en el Consejo de Ministros, pero usted me enterará, después de meterle 60 y tantas puñaladas a la mujer, no hay razón alguna para que podamos indultar a este caballero, ¿no? Lo que ocurre es que entonces ocurrió una circunstancia muy inesperada, que fue que un numeroso grupo de escritores, intelectuales y artistas de Madrid iniciaron una recogida de firmas pensando lo mismo, que en una ciudad como Toledo, y máxime en un lugar como lo que es en la prisión provincial, que es un antiguo convento, que allí pudiera levantarse un patíbulo para ejecutar a nadie, ¿no? Y entre los firmantes de aquella petición de indulto,
pues había personas como Galdós, Jacinto Benavente, Colombine, Ramón Gómez de la Serna, Benlliure, el padre de Ortega y Gasset, Ortega Munilla, Julio Romero de Torres, final, consiguieron que el preso se indultase, y también en este caso la pena también le fue conmutada y también Pascasio pasó el resto de la pena en Figueras. Y paradojas de la vida, el alcalde que promovió aquel indulto para que no matara a nadie de Toledo, pues unos meses después a punto estuvo de perder la vida al ser tiroteado en las calles de Toledo, cerca de su casa, ¿no? Este ya era Justo Villarreal, llevaba el tiempo ya como concejal, y en las elecciones de 1920 se presentó a la reelección. Fue elegido concejal y el día que se constituyó el ayuntamiento para elegirlo no consiguió la mayoría suficiente, pese a que 3 concejales de la Casa del Pueblo votaron a favor suyo. Esto provocó un gran escándalo en la ciudad, porque la Casa del Pueblo unos días antes había hecho que sus concejales no le respaldaran. Sin embargo, ellos 3, ya tenemos aquí un tamallazo también propio, aunque fue hace unos años, le apoyaron. Te veo y me pongo nervioso. que la tengo yo la tarjeta, no la tienes tú. Ya. No, pensaba que venías con la tarjeta. Bueno, bien, hubieron transcurrido casi un mes, casi 2 meses, varias sesiones para que Justo Villarreal fuera elegido por fin alcalde. Sin embargo, había ese malestar latente por parte de la gente de la Casa del Pueblo, y una noche, mientras iba para su casa, él vivía por ahí en lo que es la casa de Mesa, donde hasta hace poco ha estado la Real Academia de Bellas Artes, en las cercanías del Palacio de Lorenzana, de la universidad, pues fue tiroteado y tuvo suerte, pues un joven militante de las Juventudes Socialistas, y tuvo suerte de no morir, de que la bala le pasó rozando la femoral, a 2 centímetros de la femoral, si no seguramente le hubiera seccionado y hubiera fallecido. El autor de los disparos, una vez efectuado lo mismo, se deshizo de la pistola, pasó la noche aquí en las cercanías del castillo, por aquí, y en la mañana siguiente, en el primer tren que salía para Madrid, se marchó para Madrid. Cuando estaba en la estación, un guardia lo vio, él era conocido porque había participado en varios incidentes, ya en varias manifestaciones, le preguntó qué hacía, dijo que se marchaba a Madrid para apoyar una huelga que había, no sé qué, de panaderos o de albañiles, y entonces preguntó qué había hecho por la noche, y dijo, no, pues yo he dormido en casa de mi madre, y fue a Madrid. Fueron a casa de la madre dijo que él no había aparecido por allí en toda la noche, y cuando llegó a Madrid pues le estaban esperando y le detuvieron. Lo que ocurre es que cuando llegó el tema del juicio, él puso como excusa, como no, que había pasado la noche en un prostíbulo de la calle de la Flor, también en las cercanías de aquí. Lo que pasa es que en el juicio no coló porque llamaron a declarar a todas las jóvenes que allí prestaban servicios, y ninguna de ellas reconoció que había pasado aquella noche. Para captar la atención de los lectores, los periodistas, lo comentábamos antes, pues en ocasiones tenían que trufar sus crónicas con muchas altas dosis de fantasía y de imaginación, ¿no? Piensen, por ejemplo, en 1911, qué pensarían los lectores cuando al leer en una página había una información de un titular que decía: extranjera detenida, hallazgo sensacional, interviene la policía, agentes agredidos. La noticia daba cuenta de que había llegado a la estación una mujer muy guapa y elegante, que estaba pidiendo gritos de auxilio en una lengua que nadie entendía, nadie comprendía lo que estaba diciendo. Ante la evidencia de que pudiera padecer algún trastorno mental, la policía quiso detenerla, pero en ese momento ella sacó un revólver. Como pudieron, la recogieron y la trasladaron al manicomio de aquí de la ciudad. Y hasta aquí llegaban los hechos reales de lo que había ocurrido. Sin embargo, el periodista, como debía de rellenar una página grande de periódico, pues se tiró a publicar lo que los rumores en la calle decían, ¿no? Y así se contaba, por ejemplo, que al llegar a la inspección de policía se le habían incautado un puñal y una lujosa cartera en la que llevaba 14.000 pesetas en billetes del Banco de España. Se empezó a especular con que ella posiblemente hubiese sido la autora del asesinato de un banquero francés que había ocurrido unos años antes. Otros también decían que podía ser la hija fugada de un millonario francés. Y el misterio poco a poco se fue transformando en un pequeño folletín que se presentó en los periódicos bajo el sugerente título de La Odisea de una demi-mondaine. Demi-mondaine es mujer galante, no tiene nada que ver con los demonios que lo hagan antes. Con lo cual, en primer lugar, para los lectores toledanos, imagino que ninguno sabría, o muy pocos sabrían que era aquello de una demi-mondaine, pero era como muy misterioso, ¿no? Y así, estirando el chicle durante varios días, se pudo saber
que la dama en cuestión se llamaba Clara Mónica, que tenía 34 años, que era natural de un pueblo de Córdoba, de Hinojosa del Duque, que su padre era minero, que había nacido en Ciudad Real, y cuando murió su padre, sus hermanos habían impedido que se casara con otro minero de Peñarroya, con lo cual ella al final se había despegado de sus familiares, sus hermanos, y entabló amistad con un contratista de minas que acabó marchándose a Toulouse, y decía el periódico que había terminado haciendo vida marital en una lujosa vivienda y cambiando sus harapos de obrera por la indumentaria de una demi-mondaine, y allí comenzó a cambiar su vida. Y entonces el periodista preguntaba, ¿qué ocurrió luego? Y decía, no se sabe si fue que otro elegante compró las caricias de Clara, ni si sucedió que ésta fue víctima del odio de su primitivo amante, pero lo cierto es que la nueva demi-mondaine perdió el juicio y se entregó a toda suerte de deslices, y terminó por ser inscrita en los registros de higiene de Francia, fíjense el eufemismo para no decir que se había dedicado a la prostitución, de los cuales obtuvo Clara ganancias cuantiosas. También se contó a los lectores que durante el interrogatorio en la inspección de policía, ella arrojaba a los agentes monedas y billetes y decía que se lo quedaran, y que también que cuando había llegado al manicomio, esto forma también parte de la fantasía, les había entregado a los guardianes de allí un taleguillo de satén en el que guardaba un repleto fajo de billetes franceses y españoles, ¿no? Sin embargo, todo este misterio quedó fácilmente roto un día en que los lectores supieron que hasta Toledo habían llegado sus hermanos para recogerla del manicomio y llevársela hasta Ciudad Real, donde ella residían. Y bueno, pues pocos días después el director del Eco Toledano recibió una carta firmada por dos doctores de Ciudad Real en el que lamentaban la fabulosa historia que se había contado sobre la joven y sobre todo que se hubieran podido desvelar algunos antecedentes morales de la chica, ¿no? Es frecuente pensar que Toledo es una ciudad tranquila, una ciudad en cierto modo pastueña, en el sentido que los aficionados a los taurinos dan que es una ciudad mansa y los toros que embisten con poco ímpetu, ¿no? Sin embargo, hace un siglo, esta ciudad que tenemos allá enfrente a punto estuvo de arder por los cuatro costados a causa de un motín popular que ocurrió ahí abajo, en el puente de Alcántara. Ahí había unas casetas para cobrar los impuestos a quienes entraban alimentos, y un sábado, víspera del Domingo de Ramos, dos jóvenes venían de Sonseca de comprar unas gallinas y unos huevos, y la verdad es que el encargado de los consumos les quiso cobrar de más, discutieron, y este sacó una pistola y le pegó un tiro y lo dejó muerto ahí en el puente de Alcántara. Inmediatamente se formó un gran motín popular, la ciudad empezaron a recorrer la gente los diferentes puestos donde se cobraban los impuestos, que era la Puerta de Alcántara, el puente de Bisagra, la Puerta de Bisagra, el puente de San Martín y en la Puerta Nueva. Arrasaron y quemaron todos aquellos fielatos, incluso la muchedumbre llegó hasta el Teatro de Rojas, también con intención de prenderle fuego al Teatro de Rojas, pero el arrendatario del teatro lo impidió, y durante varios días la ciudad estuvo tomada por la policía y hubo fuertes enfrentamientos, ¿no? Bueno, aquí tenemos la Puerta de Alcántara, que fue donde empezó el motín. Este es el fielato del puente de San Martín. Esta puerta ya no existe, y aunque durante todos esos días se pidió insistentemente la dimisión del alcalde y de los concejales, el alcalde era Félix Ledesma, no dimitió, y pocos días después, o pocas semanas después, recibió en la Puerta de Bisagra al presidente de Francia, Raymond Poincaré, que vino a Toledo y le concedió la Legión de Honor, siendo el único toledano que sepamos, que tengamos constancia, Paco, de que tiene la Legión de Honor. Y estos motines se repetían con cierta frecuencia en la ciudad. Hace unos años, ya lo sé, Paco, si voy corriendo más de lo que puedo. Bien, otro motín muy conocido fue la Guerra del Pan. La Guerra del Pan se inició también hacia los años 13 por una subida de varios céntimos en el precio del pan. Las mujeres asaltaron una panadería en un barrio de aquí de Toledo y arrasaron con todas las panaderías de la ciudad, excepto una que es en el barrio, en el Paseo de San Cristóbal, y no la arrasaron porque era la panadería que servía pan al asilo. Tenía otro par de sucesos más de este tipo de motines que contar. Esto es una foto de una huelga. Esto fue en el año 32, otro huelga que hubo en Toledo que se saldó con la muerte de un guardia de asalto cuando venía desde el cuartel cerca de esta plaza de toros hacia Bisagra. Al pasar por La Vega fue tiroteado y murieron dos guardias de asalto, que están acudiéndole. Y pensaba finalizar esta crónica con un crimen que era el crimen de Moraleda, un crimen que ocurrió en los años 30 de los propietarios de un conocido bar de aquí de Toledo, en mitad de un conflicto sindical. Fue un suceso que luego después se reveló
en el tiempo bastante fatídico, porque una de las testigos que sirvieron para condenar a los presuntos asesinos y luego convictos asesinos, que habían sido unos camareros, fue esta señora, la doctora Miedes, que luego, después de la guerra, fue asesinada. Los presos salieron con la amnistía del 36 y prácticamente la familia de la doctora Miedes, su padre y 3 hermanos más, fueron asesinados un poco como consecuencia del crimen este. Perdón por esta prisa en esta última parte, Paco, solamente quería contar, para terminar, que la verdad es que todos estos sucesos que rápidamente hemos recorrido y hemos contado, bien podrían haber sido cantados por un ciego, que era frecuente que viniera aquí a Toledo, que era Juanito el Ciego. Era un ciego, un invidente de Madrid, que solía venir aquí a Toledo a pasar temporadas con unos compañeros suyos, y que en los primeros años del siglo XX, una tarde, estaba con un compañero suyo recorriendo las casas esta de prostitución por las zonas del Alcázar, acompañado de una guitarra y una bandurria. Iban por si quería alguien animarles a alguna fiesta, alguna velada, y entonces dio un mal paso, dio un traspiés y cayó rodando por un rodadero y se despeñó, tuvo un golpe en la cabeza y murió. Y la verdad es que aquel suceso, que causó una gran impresión en la ciudad, hoy, visto desde bajo del tiempo, no sé qué más impresionante, si el suceso en sí o la crónica que del entierro publicaron en un periódico. Decían: como 3 cipreses de Camposanto, mudos y sombríos, como 3 fantasmas llenos de misterio, insensibles a cuanto les rodea, guiados por sus pensamientos, ya que las pupilas blanquecinas de sus ojos muertos no reciben la luz de los objetos, como 3 huérfanos sin amparo y sin fortuna, tras el cadáver de su hermano mayor, así seguían paso a paso, muy tristes, unidos de la mano, en mutuo e instinto consorcio, 3 ciegos, al miserable carro fúnebre que conducía a los destrozados restos de un compañero víctima de su infortunio. Van solo los 3 compañeros de desgracia, como él, ciegos, como él, desdichados, y van solo los 3, silenciosos, sombríos, unidos de las manos, porque ellos solos son capaces de sentir esa emoción grande, porque quizás allá dentro, más allá del fondo blanquecino de sus insensibles pupilas, vean con los ojos del alma, como únicamente ellos pueden ver, la vida real, libre de deslumbrantes colores, materiales, perfecciones y ficticias bellezas que seducen y engañan. Imagínense el sepelio con 3 ciegos nada más detrás del carro fúnebre. Y aquel sepelio contrastó con uno que esos mismos días había ocurrido en la ciudad, que fue el del cardenal Aguirre, que había muerto por la par, y su entierro estuvo presidido por el nuncio del Papa. Frente a la pompa de este entierro, el entierro de aquellos 3 pobrecitos, de aquel pobrecito ciego. Y los restos del cardenal María Aguirre, que fue enterrado en la Catedral Primada, en la Capilla de Santa Marina, pues aún hoy siguen allí, bajo una artística lápida de bronce. Sin embargo, los del malogrado Juanito, cual providencial metáfora de esta vida libre de engaños, colores y bellezas que auguraba el cronista, unos años después fue exhumado, fue trasladado al osario municipal y allí deben de permanecer los pobres huesos de Juanito, recordándonos a todos aquello de que polvo eres y en polvo te convertirás. O como dijo Esquilo, que era como empezaba a terminar esta apresurada parte final de la intervención: ni aun permaneciendo sentado junto al fuego de su hogar puede el hombre escapar a la sentencia de su destino. Y todo esto, ninguno de los que hemos hablado, ninguna pudo escapar a ese destino.